Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia su capacidad de perdonar al que está en pecado y traerlo a una vida de santidad y de justicia a Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, entra en caos emocional, entra en caos en las relaciones y queda incapacitado e impotente para hacer la voluntad de Dios. Y tercero, para conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que no le permita a Satanás separarlo de la verdad de Dios ni de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia. No le permita conducirle a una condenación eterna. No le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la desesperación, al miedo, al estrés, a la ansiedad, a la impotencia, a la opresión, a la depresión y todos sus similares. Si usted está pasando por ese estado de caos a causa de que tiene una situación para resolver y no sabe cómo, no tiene los medios, no tiene los recursos, clámele al Señor ahí donde usted está. Clámele al Señor en el nombre de Jesús, dígale que le ayude. Levante sus ojos al cielo, al Creador que está en los cielos y pídale que le ayude, que tenga misericordia de usted, para que se cumpla en usted la palabra que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, en su desesperación, en su miedo, en su estrés, en su cautividad, cuando alguien clama al Señor, Dios enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con la palabra para usted en esta mañana. Solo falta que usted clame. Le invito a que clame ahí donde está y que ahí donde usted está pueda renunciar de todo corazón al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y esté dispuesta a abrazar la palabra que Dios tiene para usted en este día y aferrarse a ella como una ancla de salvación para que Dios respalde esa palabra que usted toma con las señales prometidas y usted pueda salir de ese estado de cautividad en que se encuentra en estos momentos y reciba la ayuda del Dios Todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Oramos pues al Señor y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le damos gracias al Espíritu Santo por estar aquí en este medio, en este instante, tanto aquí como allá donde usted se encuentra, para guiarnos a toda verdad y para ayudarnos a creer como dicen las Escrituras, en el nombre precioso de Jesús. Como siempre, la mesa está servida. Hoy Dios tiene un tema muy especial para todos y cada uno de nosotros, un tema muy importante que todos debemos de conocer, que todos debemos de saber y que Dios lo estableció en su palabra desde hace mucho, pero mucho tiempo. Mejor dicho, desde el principio de la creación, Dios estableció este principio en la vida de los seres humanos. Y lo hemos llamado: en la presencia de Dios, la fe reina y la incredulidad muere. Escúchelo bien. En la presencia del Señor, la fe reina y la incredulidad muere. Todos y cada uno de nosotros, todos los seres humanos, en todos los tiempos, siempre reaccionamos o actuamos de acuerdo a la fe o a la incredulidad. Ahora, cuando usted mira bien el mensaje, el enfoque del mensaje, que en la presencia del Señor la fe reina y la incredulidad muere, también tenemos que pensar en la parte negativa. Si la presencia de Dios no está,
Entonces va a reinar la incredulidad y la fe va a morir. Y es una decisión que usted tiene que tomar y es una decisión que yo tengo que tomar. O decido creer o decido no creer. O decido caminar por el camino de la fe para caminar con Dios y ver sus maravillas y ver su presencia y disfrutar de su amor y de su gracia. O tomo el camino de la incredulidad para estar alejado de Dios. Así que este tema es muy importante para usted y para su familia, para los propósitos que Dios tiene con usted, para los sueños que usted quiere llevar a cabo para vivir bien, en paz, en armonía. Así que le pido a Dios que usted esté atento, atenta a esta palabra y pueda tomar de esta palabra, permitir que esta palabra le confronte. Porque muchos hoy en día decimos tener fe, pero no tenemos ni siquiera la idea de lo que es. Muchos confundimos el conocimiento con la fe, pero aquí es necesario que usted esté atento, que se siente, que tome notas, que tome un lápiz y que vaya a escribir en el nombre precioso de Jesús. Y no solamente eso, sino que pueda repetir este mensaje una y otra vez para que la fe se vuelva una realidad en su corazón y en su vida y usted pueda ver la gloria de Dios en cualquier situación adversa que usted tenga para resolver. El texto que hemos tomado como base está en Romanos 11:20, que dice así: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí está hablando que Israel fue desgajado por causa de incredulidad y que los gentiles, usted y yo que no somos judíos, fuimos injertados o estamos en pie, pero por la fe. Y que esa fe no es para que nos ensoberbezcamos, sino para que temamos, o sea, para que permanezcamos en esa fe. Así como Israel no permaneció en la fe y fue desgajado, así también los gentiles somos injertados por la fe, pero para permanecer en la fe. Es obvio que Dios tiene un plan, una segunda opción para Israel de salvación después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero ese no es nuestro tema es la fe. Toda acción del ser humano la hace ejercitando la fe o la incredulidad. Cuando pensamos, cuando hablamos, cuando actuamos, cuando omitimos, siempre estamos utilizando o la fe o la incredulidad. Así que vamos a estar muy atentos al tema y vamos a permitir que la palabra nos ministre. La relación con Dios, el favor de Dios hacia nosotros, los milagros que necesitamos experimentar, la salvación, la ayuda divina, etcétera, etcétera, siempre ha sido un camino marcado por la fe. Siempre ha sido un camino marcado por la fe. Hay tres medios de fe que Dios usa soberanamente, cuando a Él le place y con el que a Él le place. Y es la medida de fe que le da a cada persona incrédula que lo está buscando, le da una medida de fe para que crea y para que sea salvo. Otro medio de fe es la fe que viene como fruto del Espíritu y la otra, la fe que viene como don del Espíritu. Esas tres manifestaciones de fe las maneja Dios soberanamente con el que Él le place, cuando quiere y cuando quiere. O sea que no es raro que a usted le llegue en un momento dado una iluminación de fe impresionante y usted actúe y vea la gloria de Dios, porque Dios se manifestó a través de esa fe. Pero hay una fe que Dios le demanda al hombre. Escuche bien, que Dios le demanda al hombre. Y es la fe que viene por oír y al oír la palabra de Dios. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe que a nosotros nos corresponde desarrollar, ejercitar, practicar todos los días. La que Dios tiene y usa como Él quiere, esa vendrá en momentos difíciles en nuestras vidas, pero llegará. Pero la fe que usted y yo debemos de ejercitar, de trabajar, de practicar cada día, es la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe que usted y su familia deben desarrollar y defender de las relaciones, para las relaciones con Dios y para su favor. Esta es la fe que debemos de desarrollar, que debemos defender para mantener la relación con Dios y para mantener su favor a nuestro favor. La fe siempre ha sido y será atacada por el enemigo. Escuche bien esto.
La fe siempre ha sido y será atacada por el enemigo, porque él sabe que la escritura dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Analice esta escritura. No son mis verdades, son las verdades de Dios, pero son verdades que yo creo. Que todo lo que no proviene de fe es pecado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Pero el que duda, ojo pues con esto, pero el que duda de lo que come, o sea, de lo que cree, es condenado porque no lo hace con fe. Mire la importancia de la fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo sé que estos son verdades duras, pero son verdades que restauran y que nos ubican. Y que usted debe tener el conocimiento de esto y aplicarlo a su vida en el nombre precioso de Jesús. Porque hoy en día muchos que dicen creer en el Señor sufren y no ven la bondad de Dios, no disfrutan del amor de Dios, no disfrutan del favor de Dios, pero es por causa de incredulidad, pero ellos creen que creen. Y no es justo que usted esté creyendo que cree cuando no, cuando realmente no está creyendo. Así que abra su corazón y permita que el Señor le ministre en esta mañana. Yo quiero hacer o sentí hacer un recorrido de la fe para que usted se confronte en esta mañana acerca de este tema tan glorioso, tan necesario, tan precioso y que Dios demanda del ser humano que dice creer en Dios. Y la primera mención que vamos a hacer esta mañana acerca de la fe es que la fe agrada a Dios. Vamos a enfocarnos en la fe que agrada a Dios. Fe para agradar a Dios. Está en Hebreos 11:6. Yo voy a ir por cada mención de la fe, voy a ir más o menos rápido. Solamente quiero que usted tenga el conocimiento y tenga la impresión. Ya usted después repite el mensaje si le interesa conocer o retener lo que el Señor le dice. Entonces dice, fe para agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice Dios mismo en su palabra. No son palabras de hombres, son palabras que vienen del cielo. Y el mismo Espíritu Santo instó al escritor a escribir esta verdad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga pues, es galardonador de los que le buscan. Y hoy mucha gente está buscando al Señor y lee la Biblia y ora y se congrega y le sirve, pero no está recibiendo los galardones que necesitan, los favores que necesitan, porque realmente están fallando en la fe. Así que vamos a seguir en este proceso. Segundo, la fe para orar. Se necesita fe para orar, no solamente para agradar a Dios, sino para orar. Y en Santiago 1, 6 y 7 está escrito, por el Espíritu Santo. Pero pida con fe, no dudando nada. Escúchelo bien, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Que cuando usted o yo, cuando cualquier persona le pide al Señor, pero duda de lo que el Señor está diciendo, no recibiremos cosa alguna del Señor. Eso está escrito. Eso lo conoce Satanás. Entonces a Satanás le interesa que usted ore con fe, con conocimiento, pero que después venga la duda. ¿Será que sí lo va a hacer? ¿Será que sí ore bien? ¿Será que sí soy digno? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Y viene la duda. Pero usted no puede dudar. Usted no puede dudar. Dice la palabra del Señor en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Escuche una cosa importantísima. Dios no escucha al que está en pecado.
Dios escucha a los santos. La única oración que Dios escucha del pecador es la oración de arrepentimiento. Y esto es muy importante para nuestra relación con Dios, de quien dependemos para todo, de quien dependemos de un milagro, de quien dependemos de una ayuda, de que envíe un ángel, que envíe a alguien que haga un milagro en nuestras vidas. Necesitamos entender que si estamos en pecado y oramos al Señor, no nos escucha. En Isaías 59:2 dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no escucha al pecador. La única oración que Dios escucha del pecador es la oración de arrepentimiento. Cuando reconoce que está en pecado, cuando reconoce que el pecado lo separa de Dios, cuando ve a Jesucristo como el que le quita ese pecado y lo perdona y lo recibe en su corazón. Esto es muy importante para la fe, demasiado importante para la fe y sobre todo para recibir el favor de Dios para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y en Mateo 9:28-29 dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Escuche que esto es un código del cielo, no solamente para estos ciegos, para usted y para mí, que conforme a nuestra fe será hecho. Pero recuerde, no puede haber duda, no dudando nada. Conforme a nuestra fe será hecho. Ya está escrito. Por lo tanto, si está escrito, se cumple porque es la palabra del Señor en el nombre precioso de Jesús. Fe para salvación. En Marcos 5:34 dice la palabra del Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta fe que estuvo esta mujer no solamente la salvó, sino que también la sanó. La sanó de un flujo de sangre. Pero era necesario la fe. Y recuerde, fe sin dudar. Entonces tenemos fe para agradar a Dios, tenemos fe para salvación, tenemos fe para orar y tenemos fe para agradar a Dios. Fe para agradar a Dios, fe para orar, fe para salvación. Ahora miramos la fe para vivir en Cristo, para vivir en Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice este texto? Está diciendo que cuando uno entra a la vida con Dios por la fe, debe entender que toda la vida de ahí en adelante será por fe. Por eso dice por fe y para fe. Porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Cada pensamiento, cada palabra, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada minuto, cada hora, es necesario vivir por fe. Es obvio que vendrán ataques del enemigo, pero es necesario que resistamos a esos ataques por medio de la misma palabra y por medio de la fe. Dice la palabra entonces también, fe para obedecer. Esta es muy importante. Fe para obedecer. Y en Romanos 1:5 dice la palabra del Señor. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Escuche que este punto es muy importante. El Señor está diciendo aquí que la obediencia que Él demanda de nosotros no es una fe al conocimiento, sino una obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Más adelante vamos a mirar qué es lo que es fe. Una obediencia a la fe, no al conocimiento. Que usted tuvo una palabra y entonces le pareció muy bonita, entonces la practica y que va a venir la respuesta del Señor. No. Tiene que tener fe. Y enseguida vamos a mirar qué es lo que es fe. Tiene que tener fe. Escuche bien eso. Dios no quiere la obediencia suya. Conoció y obedeció. No lo quiere porque Él sabe que usted no puede obedecer. Podrá obedecer una vez, pero no dos. Y podrá obedecer dos, pero no tres. Pero se va cargando. Escuche bien esto. Porque sabe
que Dios sabe más que nadie que nadie puede obedecer lo que le pide. Entonces, cuando llega el conocimiento y procesamos el conocimiento como Dios dice, que enseguida le vamos a decir cómo es, pide y la fe libera la gracia. Cuando llega el conocimiento y procesamos el conocimiento, aparece la fe. Y la fe libera la gracia, la ayuda divina. La gracia es la ayuda divina para que usted y yo podamos obedecer. El conocimiento procesado nos lleva a la fe. La fe libera la gracia y la gracia nos capacita, nos habilita para obedecerle a Dios por siempre y para siempre. Guarde esto en su corazón. Fe para obedecer. Fe para vencer. La fe para vencer. En Mateo 17:20 dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Escuche muy bien esta enseñanza de Jesús. Él está diciendo que por la poca fe no pueden suceder los milagros, pero que si ellos tuvieran fe como un grano de mostaza, Él les garantiza que le hablaríamos a un monte, a ese monte de problemas que usted tiene o que yo puedo tener, le hablaríamos a ese monte y ese monte nos obedecería. Y que nada, escúcheme, nada, absolutamente nada nos será imposible cuando tenemos fe. Fe para vencer. Ahora escuche bien esto importante. Esa poca fe a la que el Señor se refiere, no está hablando de una fe pequeña. Está hablando de una fe mezclada con debilidad, vacilante y con duda. A eso llama el Señor Jesús poca fe. Y a eso se puede estar refiriendo al conocimiento. Que hay un conocimiento, pero ese conocimiento no ha sido procesado como es, entonces no está firme. Entonces, cuando él habla de poca fe y después nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, está diciendo, no estoy hablando del tamaño de la fe con la poca fe. Estoy hablando de una fe vacilante, una fe con duda, una fe con debilidad, una fe con confusión. Porque si tienen fe como un grano de mostaza y puso el ejemplo, la ilustración, con la semilla más pequeña, pero que da un árbol grandísimo. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte que se pase y el monte les obedecería. Entonces es importante entender que esa poca fe no es que sea pequeña, es una fe mezclada. O sea, debe ser un conocimiento con duda, con incertidumbre, con debilidad, vacilante. Porque el grano de mostaza tiene varias características. Y es que es una semilla pequeña, pero es compacta. Pequeña, pero compacta. Está diciendo el Señor, no importa el tamaño de la fe. No necesitas una fe, mucha fe. Solo necesitas una fe sólida. Una fe sin duda. Una fe con certeza, con convicción. Si hablas con certeza y con convicción, sucederá el milagro en el nombre precioso de Jesús. Ahora vamos a mirar fe como protección espiritual. Fe como protección espiritual. O sea, necesitamos fe para tener una protección espiritual. En Efesios 6:16 dice la palabra del Señor así. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escuche bien, que tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, que todos esos dardos que el enemigo nos lanza para que dudemos, para que no creamos, para que no dependamos del Señor, todos esos dardos se apagan cuando levantamos el escudo de la fe. En 1 de Pedro 5:9 dice la palabra del Señor, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, que debemos resistir a Satanás, que debemos resistir esa tentación firmes en la fe, o sea, firmes en la palabra, firmes en lo que Dios dijo.
En 1 de Timoteo 4:1 dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente, este Espíritu es el Espíritu Santo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea que se volverán atrás, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios pueden llegar a tu mente de una manera sin que nadie esté contigo. Entonces tenemos pensamientos. ¿Será que Dios sí dice esto? Y nos pone a dudar de lo que Dios dice. O puede utilizar los instrumentos, personas que están asociadas contra Dios, contra la verdad, familiares, amigos, conocidos, aún personas que van a la iglesia y te van a hablar mediante un espíritu engañador. Te va a meter doctrinas de demonios que se salen de la verdad. Por eso la importancia de conocer las escrituras, para que nadie nos cambie la verdad. Porque cuando tú conoces la verdad, no permites que te la cambien. Pero cuando no la conoces, cualquiera te cambia la verdad por la mentira o por el engaño. Entonces dice aquí, protección espiritual. Necesitamos fe para tener protección espiritual. Y en 2 Corintios 4:3-4 dice las Sagradas Escrituras así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si no hay luz ni entendimiento de esta palabra, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, Satanás está interesado en que el conocimiento de la verdad para la fe no llegue al corazón de los hombres. No llegue a tu corazón, no llegue al mío. No llegue a tu familia ni a la mía. Pero tenemos que pararnos con una intención, con un propósito intencional de que vamos a ser hombres y mujeres de fe, que vamos a creer en el Señor como dicen las Escrituras y que vamos a hacer la voluntad de Dios tal cual está escrita en el nombre precioso de Jesús. Ahora vamos a mirar un punto importante, el origen y naturaleza de la fe. El origen y naturaleza de la fe es muy importante que lo conozcas y los entiendas. En Romanos 10:17 dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ese es el origen de la fe. El origen de la fe es la palabra. El origen de la fe es la palabra. Y la naturaleza de la fe está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú dices tener fe, cuando yo digo tener fe en alguna verdad de Dios o en Dios lo que sea, estamos diciendo que tenemos certeza y convicción. Y en la certeza y en la convicción no hay lugar a la duda, no hay lugar a la ambivalencia, no hay lugar a la confusión. Escúchame, no hay lugar a la incoherencia, que conozco una cosa, pienso otra, digo otra y hago otra. Incoherencia. Es todo coherente. Esa palabra certeza y esa palabra convicción está mostrando lo que es la fe. Y cuando tú dices yo tengo fe, tienes que estar diciendo, tienes que estar mirando si estáis diciendo yo tengo certeza y convicción en lo que Dios dice. Yo tengo certeza y convicción en quién es Dios. Yo tengo certeza y convicción de que Dios me oye porque estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Aquí mucha gente fracasa. Aquí mucha gente está engañada. Aquí mucha gente está confundida porque todo el mundo dice creer. El sicario dice creer en Dios. El brujo que dice creer en Dios. El adúltero dice creer en Dios. El resentido dice creer en Dios. Y todo el mundo dice creer en Dios. Pero mira bien todo lo que significa realmente la fe y lo que implica la fe en el nombre precioso de Jesús para tu crecimiento y para tu bendición. Dice entonces, nuestro segundo punto es la incredulidad. Aquí aparece el contrario, el antónimo de la fe, la incredulidad. Esta incredulidad la maneja Satanás. La fe la maneja Dios y el hombre. La incredulidad la maneja Satanás y el hombre. Y en Hebreos 3:12 dice la palabra del Señor. Mirad, hermanos, oiga pues, mirad, hermanos. Está hablando a los creyentes. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apartarse de la presencia del Dios vivo, para apartarse de la fe. Corazón malo de incredulidad, o sea, donde hay incredulidad, hay maldad. Y donde hay incredulidad, estamos apartados de Dios. Por eso es que no responde las oraciones, por eso es que no vemos la gloria de Dios y por eso andamos siempre pidiendo como esclavos religiosos, no como hijos herederos. Los hijos de Dios estamos en su reino y somos herederos. Y aunque tengamos situaciones por resolver, tenemos confianza en Dios. Podemos alabarle, exaltarle, glorificarle a pesar de las adversidades. En Hebreos 3:19 dice la palabra del Señor, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Todo el pueblo de Israel que entró a la tierra prometida, más de 2,000 personas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, no entraron a la tierra prometida por causa de incredulidad, porque por incredulidad todos iban muriendo en el desierto. Los únicos que creyeron fue Caleb y Josué. Oigan, escúcheme, los únicos que creyeron en el Señor y se mantuvieron creyendo fue Caleb y Josué, y esos pasaron a la tierra prometida. Los demás, todos murieron por causa de incredulidad, porque se apartaron del Dios vivo. Y todo el que se aparta del Dios vivo se asocia con Satanás para destruir y para levantarse contra Dios y contra su verdad. Esto es muy delicado. Deseo con todo mi corazón que abras, que tu corazón esté abierto y estés recibiendo estas verdades. En Mateo 13:58 dice la palabra del Señor, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Escúchalo bien. Dios no puede hacer milagros donde hay incredulidad. No escucha las oraciones, no puede responder las oraciones donde hay incredulidad. Así que tus oraciones y mis oraciones deben ser oraciones de fe, con certeza, con convicción, no dudando nada, como nos lo dijo al principio, en el nombre precioso de Jesús. En Romanos 14:23 dice la palabra del Señor, pero el que duda sobre lo que come, lo está repitiendo, es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Veamos una síntesis entre la fe y la incredulidad. Vamos a hacer un paralelo entre la fe y la incredulidad. Escucha bien esto. Mientras la fe agrada a Dios, la incredulidad desagrada a Dios. Mientras la fe recibe las promesas, la incredulidad pierde las promesas. Mientras la fe activa el poder de Dios, la incredulidad limita el poder de Dios. Mientras la fe produce estabilidad, fortaleza, la incredulidad produce incertidumbre, debilidad. Mientras la fe conduce a la vida, la incredulidad conduce al pecado y a la muerte. Mientras la fe honra y confía en Dios, la incredulidad cuestiona a Dios. Mientras la fe cree acerca de Dios y acerca a las personas a Dios, la incredulidad aparta a las personas de Dios. Mientras la fe produce obediencia, la incredulidad produce desobediencia y rebelión, cuestionamiento. Mientras la fe produce milagros, la incredulidad impide los milagros. Escucha bien esto. La fe dice, Dios lo ha dicho, es verdad, sus promesas son firmes, yo las creo, yo las hago. Así habla la fe. Dios lo ha dicho, es verdad, sus promesas son firmes, yo lo creo, yo lo hago. Y la incredulidad dice, ¿será posible? Lo que veo es más real que lo que Dios ha dicho. Las circunstancias dominan, la promesa parece imposible. Entonces ve las cosas imposibles. Por eso entra en confusión, por eso entra en tristeza, por eso entra en agonía y en desesperación. Concluimos pues entonces en esta mañana lo que Jesús dijo
en Lucas 18:8. Sabiendo Jesús que la fe iba a ser atacada por Satanás, que la verdad iba a ser atacada por Satanás para que el hombre no la conozca, para que no la entienda, para que no la crea, para que no la practique y así pueda llevar muchas almas al infierno. Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando yo regrese, hallará fe en la tierra, o sea, hallaré fe en la tierra. Date cuenta que la fe es lo más precioso, dice la Biblia, que es más preciosa que el oro. Tener fe es mucho más rico que tener oro. Por eso Satanás ataca la fe. Y por eso a ti y a mí nos corresponde defender la fe. Escucha bien esto. La fe abre la puerta del reino de Dios con todo su favor. La incredulidad la cierra. De Génesis a Apocalipsis vemos el mismo patrón. Cuando el hombre no cree en Dios, pierde relación con la presencia de Dios y no puede disfrutar de lo que Dios tiene para su vida. Es el mismo patrón desde Génesis con Adán y Eva hasta Apocalipsis. Todas las escrituras, todas las edades, todas las generaciones han pasado por el mismo proceso. La pregunta es, ¿quién realmente ha creído? Porque hoy en día la religión, morimos dándonos balas con otros y al otro día aparece un letrero que murió en la paz del Señor. No te dejes engañar. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios te ama y me ama. Y Dios tiene un plan precioso para nosotros de salvación a través de Jesús. Pero Dios demanda fe en Él, en lo que dice y en lo que hace. En Él, en lo que dice y en lo que hace. Dudar de Él, dudar de lo que dice, dudar de lo que hace, nos aleja de Dios. Así que quiero ponerte una ilustración en esta mañana y quiero hablarte de guerra espiritual profética. Escucha bien esto, guerra espiritual profética. Codifica eso en tu mente, guerra espiritual profética. Necesitamos aprender a hacer guerra espiritual profética a través de la fe. Quiero poner dos ejemplos. El primer ejemplo voy a colocar a Dios. Dios le profetizó a Adán y a Eva y a toda su descendencia que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal iban a morir. Se los anunció antes de que sucediera. Eso es una profecía. Cuando le anuncian a uno algo antes de que suceda, le están profetizando. Y después Satanás vino y profetizó sobre lo que Dios había profetizado. Y lo que dice Satanás es, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y después les dijo, no van a morir, van a ser como Dios. Entiende esto, Dios profetizó la verdad para protección de la creación. Pero después viene Satanás y profetiza sobre esa verdad de Dios otra profecía, algo diferente. Y Adán y Eva siguieron la profecía de Satanás y por eso murieron y por eso se apartaron de Dios y por eso trajeron la muerte y por eso trajeron el caos y por eso fueron expulsados del huerto del Edén. Por no creer, por irse contra lo que Dios había dicho. Satanás no atacó la moral. Satanás no ataca la moral. Satanás ataca la palabra. Satanás ataca la verdad. Entonces, cuando Dios dice que tú debes de ser santos, muy santo, entonces aparece allá, pero es que ¿quién va a ser santo? No puede ser santo. Pero si Dios dijo que tenías que ser santo, entonces mira cómo hace Él para santificarte. No te vayas en contra de lo que Dios dice. Porque cuando Dios te dice algo, entonces va a venir el otro a decirte que no es así. Por eso quiero traer a colación estas dos profecías. Esta, la profecía de Dios sobre Adán y sobre toda su descendencia. Y cómo Satanás profetizó sobre esa verdad, otra mentira, otro engaño. Y el hombre se fue tras el engaño y se fue con Satanás y dejó a Dios y murió y trajo caos a toda la humanidad. Eso ha sucedido durante generación tras generación. Siempre ha sido así y sucederá contigo y conmigo. O permanecemos en la verdad y defendemos la verdad y defendemos la fe y crecemos en la fe para permanecer en la presencia de Dios y en su gloria y en su favor,
o dudamos de Dios y de lo que nos dice. El segundo caso que quiero que mires es lo que dice Efesios 6, 16, 17, que donde dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está hablando de guerra. Está hablando que tenemos que levantar el escudo de la fe, o sea, la verdad, defenderla, establecerla, proclamarla, vivirla en el nombre precioso de Jesús. Para que cuando lleguen los dardos de fuego del maligno podamos levantar el escudo de la fe y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para contrarrestar esas profecías, para contrarrestar esas voces que llegan a tu mente, que llegan a través de personas, que llegan a través de circunstancias, que llegan a través de demonios. Puedas contrarrestar esas voces y puedas permanecer en la verdad y puedas permanecer en la fe y puedas ver la gloria de Dios en el nombre precioso de Jesús. Hay una guerra espiritual que me llama mucho la atención y la quiero compartir contigo en esta mañana antes de orar. Y es la siguiente. Goliat profetizó sobre David. Y esto fue lo que Goliat, el gigante, profetizó sobre ese adolescente. Le dijo estas palabras. Y maldijo a David por sus dioses. O sea, todos esos dioses encarnados en el Goliat, ese grandote, endemoniado y lleno de fuerza y de odio y de resentimiento contra Israel. Dice que entonces Goliat maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso le profetizó. Pero me llama la atención la profecía de David. Y te la voy a leer textualmente porque me encanta y quiero que se quede contigo. David profetizó sobre Goliat. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y haré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Me llama mucho la atención esta confrontación profética entre Goliat y David, porque Goliat le profetiza lo que va a hacer con David, pero David le profetiza lo que Dios va a hacer con él. Escúchame bien esto. Y traigo esta colación por lo siguiente. Tú estás pasando por gigantes, o van a llegar gigantes, o estás delante de gigantes que te amenazan, que te dicen de aquí no pasas, sea una enfermedad, sea económica, sean relaciones en el hogar, en la familia, lo que sea, pero tú tienes que armarte de la palabra y de la fe y profetizarle a esa adversidad, profetizarle a ese monte, profetizarle a esa dificultad con la palabra, declarando la palabra sobre esa situación y declarando que Dios se glorificará en esa situación, declarándole lo que Dios va a hacer en esa situación en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Cuando tú puedes, cuando tú te habilitas, cuando tú te acostumbras a tomar la palabra del Señor para profetizar sobre la adversidad, sobre los gigantes que se aparecen en tu vida, Dios vendrá a hacer cumplir esa palabra que tú estás profetizando. Pero recuerda, sin dudar nada, con certeza y con convicción. Y sé que Dios te está hablando en esta mañana, porque quiere levantar en ti la fe que vence al mundo, la fe que rompe cadenas, la fe que alcanza promesas, la fe que trae la gloria de Dios y la presencia de Dios a tu vida, no solamente por un momento, sino por siempre y para siempre. Te corresponde pues entonces determinar que serás un hombre, una mujer de fe. Y le vas a pedir al Señor que te ayude a ser ese hombre, esa mujer de fe. Y tu cónyuge será persona de fe, y tus hijos serán personas de fe, y tus padres serán personas de fe, y toda tu descendencia y las personas que están a tu lado tendrán que ver con la fe para su salvación y para preservación de sus almas. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué acción vamos a tomar?
En Santiago 2:5 dice la palabra del Señor. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Dios te escogió, te está escogiendo a ti, me está escogiendo a mí, como los pobres de este mundo que no teníamos nada, para que seamos ricos en fe y herederos del reino. Recuerda que Jesús dijo algo acerca del reino muy importante. Dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y todo esto que usted necesita vendrá por añadidura. Los que estamos plantados en el reino por la fe, los que tenemos la presencia de Dios por la fe y nos mantenemos ahí luchando contra todo dardo de fuego del maligno, contra toda circunstancia, lo que sea, con la palabra, declarando la palabra en el nombre precioso de Jesús, entramos en la economía, entramos en el favor de Dios, en el nombre precioso de Jesús. Dios te escogió para que fueras ricos en fe. Dios escogió tu familia para que fueras ricos en fe. Así que ese es nuestro camino, ese es nuestro enfoque, ese es nuestro norte, en el nombre precioso de Jesús, a partir de este momento. Que toda palabra que Dios te dé sea una semilla, sea un aporte para ser una persona de fe y crecer en la fe, en el nombre precioso de Jesús. Ahora escucha bien esto para que oremos. Dice, para evitar la incredulidad y todas sus consecuencias, Dios estableció el camino de la fe para que fuera seguro. Escúchalo bien. Dios estableció el camino de la fe para que fuera seguro. Entonces Dios dijo así, yo quiero darte el conocimiento. En esta mañana yo te estoy dando conocimiento. Porque es el conocimiento el que Dios te manda. Ahora el Señor dice después, medita en este conocimiento. Contempla lo que hay en este conocimiento que te estoy dando. Contémplalo, entiéndelo, porque para entender algo tienes que mirar y tienes que contemplar eso que estás mirando para entenderlo. Después viene el creer, la fe, porque se te abren los sentidos, se te abre el corazón y el alma en la medida que meditas en la palabra del Señor. Entonces viene la fe, pero también viene el poder para defender esa fe, porque Satanás va a querer quitarte la fe para que no creas. Entonces te vas a levantar con la misma palabra a declarar que eso que Dios está diciendo es verdad, que tú lo crees y que tú lo vives. Pero ya tienes fuerza, ya tienes gracia, porque cuando crees, recuerda que la fe libera la gracia. Ya tienes gracia, ya tienes poder de Dios, ya estás con Cristo, ya estás con el Espíritu Santo, estás con el Padre, tienes el respaldo del Padre, el respaldo del Hijo para vencer esa adversidad y esa situación. Y después de defender la fe, o sea, la verdad que Dios te da, entonces recibes para disfrutar lo que Dios te está prometiendo. Recibes para disfrutar lo que Dios te está prometiendo. Y por último, vas a compartir con las personas que están a tu lado, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con cualquiera que se atraviese a tu lado. Vas a compartir esa experiencia, ese testimonio, esa fe. En Josué 1:8 Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, versículo del 1 al 3. Que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará en el nombre precioso de Jesús. Promesas de bendición. Por meditar, por contemplar, por permanecer en esa palabra, que se encarna en tu corazón y en tu espíritu para tener una expresión de certeza, de convicción, de fe y de poder en el nombre de Jesús, que trae la gracia, que trae la presencia de Dios y el favor de Dios sobre tu vida en el nombre precioso de Jesús. Y en 2 de Pedro 1:19 dice la palabra del Señor, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El lugar oscuro es ese corazón, nuestro corazón, que necesita ser lleno de la luz, de Dios, de Cristo, de la presencia del Señor. Necesita ser lleno de esa luz. Pero eso lo logramos estando atentos a la palabra, meditando la palabra, contemplando la palabra, orando la palabra, creyendo la palabra. Nos llenaremos de luz, nos llenaremos de certeza, de convicción, de poder y de autoridad para que podamos permanecer.
El conocimiento, escúchame bien, el conocimiento debe lograr la coherencia. Eso es fe. El conocimiento debe lograr la coherencia. Por eso a través del proceso, conocer, meditar, contemplar, entender, creer, defender, recibir para disfrutar y compartir, debe lograr la coherencia. ¿Cuál es la coherencia? Que puedas pensar, que puedas sentir, que puedas hablar, que puedas actuar y que puedas omitir de acuerdo a esa verdad. Cuando logras eso, puedes decir tengo fe. Pero mientras no logres coherencia, mientras tus pensamientos sean una cosa, tus palabras sean otra, el conocimiento sea otra, tus acciones sean otras, tienes poca fe, tienes una fe mezclada, tienes una fe con duda, tienes una fe débil. Y aunque ores, no recibirás cosas nada del Señor, ni tú ni yo. Así que tenemos una misión. ¿Tú la tomas o la dejas? Esa es la acción que debes de tomar. O tomas la decisión y la determinación de ser un hombre o una mujer de fe y que a partir de hoy vas a escuchar la palabra del Señor para guardarla en tu corazón, para hacer el proceso, para lograr la coherencia y poder traer el favor de Dios, el milagro de Dios a tu vida, a tu matrimonio, a tu economía, a tu salud, a lo que sea. Vendrá la respuesta del Señor, porque conforme a tu fe será hecho. Esa es la promesa del Señor, conforme a tu fe será hecho. Y si Dios dijo que conforme a tu fe será hecho, es conforme a tu fe será hecho, porque es la voz de Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, en el nombre precioso de Jesús. Así que tienen la tarea, tienen la acción, la misión de tomar la palabra del Señor en esta mañana para decir, a partir de hoy, Señor, yo me propongo ser un hombre y una mujer de fe. Voy a tomar la palabra y la palabra que me da, Señor, la voy a procesar para lograr coherencia en mi vida, Señor, para lograr que mis pensamientos sean acorde al conocimiento, mis palabras, mis sentimientos, mis acciones sean acorde a esa verdad, para decir que tengo fe en el nombre precioso de Jesús. Oramos pues en esta mañana. Ahí donde estás, ya conoces lo que es la fe, ya conoces lo que hace la fe, ya conoces quién ataca la fe, ya conoces que debes de defender la fe, ya conoces que debes de evitar la incredulidad, ya conoces que debes de permanecer en la verdad. Ahora dile al Señor si esa es tu decisión. Pero antes de decirle al Señor toda esa decisión, que esa es tu decisión, reflexiona si realmente eres ese hombre y esa mujer de fe. Porque si no eres ese hombre, esa mujer de fe, necesitamos empezar por arrepentimiento. A decirle, Señor, perdóname, porque he creído que creía. Pero con esta palabra me doy cuenta, Señor, que no es verdad. Perdóname, Señor, toda incredulidad que he vivido contra ti, contra mí y contra mi familia. Perdóname todo lugar que le daba el diablo para destruirme. Perdóname, Señor, por alejarme parcial o totalmente de tu palabra. Perdóname la indiferencia. Perdóname la pereza espiritual. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, me arrepiento. Y Señor Jesús, por favor, perdóname y sálvame. Señor Jesús, por favor, entra en mi corazón. Perdóname y sálvame y ayúdame a ser un hombre, una mujer de fe. Porque a partir de hoy decido ser un hombre, una mujer de fe. Y si tomaste la decisión de ser ese hombre, esa mujer de fe, y si tomaste la decisión de arrepentirte en esta mañana, yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y que pongas tu mano en tu corazón, porque quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por cada persona que ha recibido la palabra en esta mañana. Por cada persona que se ha confrontado, Señor, desde los cielos, y por cada persona que decide ser un hombre o una mujer de fe. Para tener tu favor, para agradarte a ti, Señor, para tener tu bendición, para tener tu compañía, para tener tu amistad, para tener la salvación, para tener la salud, para tener la bendición global. Padre, tú dices que conforme a nuestra fe será hecho. Padre, tú dices que el que cree nada le es imposible. Padre, tú dices que el que cree recibirá de acuerdo a lo que cree, Señor Dios de los cielos, en el nombre precioso de Jesús. Oro para que cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor Dios de los cielos, a partir de este momento, se levante con la intención y con la ayuda del Espíritu Santo, Señor Dios de los cielos, a ser un hombre, una mujer de fe, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Que cada momento que tenga en su vida, Señor, de debilidad,
decida fortalecerse en la verdad, decida fortalecerse en la fe, Señor Dios de los cielos, en tu palabra, y para que vea, Señor, tu gloria, para que vea tu mano, para que vea tu poder, para que vea tu ayuda, Señor Dios de los cielos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Hoy quiero atar y reprender todo espíritu, Señor, de incredulidad, de engaño, de mentira, de error, de religiosidad y de idolatría, Señor, en las personas. Aleluya. Hoy quiero declarar, Señor, sobre los que toman la decisión, Dios de los cielos, de ser hombres y mujeres de fe, que todo velo cae de sus ojos, Señor, Dios de los cielos, se quita de su corazón, Dios de los cielos. Aleluya, Padre. Todo envanecimiento, todo entenecimiento desaparece, porque hoy la luz del evangelio, hoy la luz de Cristo, hoy la luz de la verdad, Señor, Dios de los cielos, llega a sus corazones, Padre, trayendo una renovación espiritual, trayendo una renovación en su relación contigo, Padre, contigo, Señor Jesucristo, y contigo, Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor, Dios de los cielos, a cada persona que toma la decisión, Dios de los cielos, aleluya, de ser hombre o mujer de fe, Dios de los cielos, aleluya, porque sé que te agrada, Señor, su decisión, porque sé que estarás con ellos, Señor, Dios de los cielos, aleluya, ayudándoles. Precioso Espíritu Santo, gracias por ministrar la verdad acerca de la fe. Gracias por levantarnos contra la incredulidad. Gracias por levantarnos a ser, Señor, Dios de los cielos, aleluya, más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de tu palabra, por medio de la fe, Señor, Dios de los cielos. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este espacio. Gracias, Señor Jesucristo, por llegar al corazón de los que hoy te piden que entres en su corazón, de los que hoy te piden salvación, de los que hoy te piden perdón, de los que hoy te reciben en su corazón para renovar su fe, para renovar su relación con Dios. Aleluya. Gracias, Jesús, por llegar a sus corazones. Gracias, Espíritu Santo, por venir a morar en sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra para ellos, Señor. Gracias por abrir el entendimiento, Señor, en sus corazones. Aleluya. El apetito, el hambre y la sed por tu palabra, Señor. El apetito, el hambre y la sed por tu presencia. El apetito, el hambre y la sed por ser ricos en fe, Señor, desde los cielos. Aleluya. Desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, desde los cielos, y gracias por levantar hombres y mujeres a ser ricos en fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor los bendiga, que esa vida de fe se acreciente en sus corazones, que sean ricos en fe y que todo lo que pidan sea hecho en el nombre de Jesús a través de la fe. Bendiciones para todos.